Ya. Y ahora empezar para dejar el micrófono abierto. No, ¿cuánto demorarás? 5 minutos. Ah, todavía. Ya. Voy copiando.
Hasta ahí hay una consulta.
Listo. Bien, jóvenes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Vamos a iniciar entonces con la reunión de hoy. Hoy tenemos las clases de verbos, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Clases de verbos, entonces, es un tema, no es difícil. Muchos piensan que es difícil, no, que es complejo. Es fácil, ¿no? Y no hay que memorizar tanto, ¿no? Porque a veces hay métodos memorísticos. Sí hay partes que son memorísticas, pero no debemos aprender exactamente para cada clase de verbo una lista de verbos. No es necesario. Vamos a empezar con los verbos copulativos y los predicativos. Luego regulares, irregulares, tercero personales, impersonales, transitivos, intransitivos, pronominales, no pronominales, completivos y no completivos.
Si usted se da cuenta, la clasificación tiene su inverso, copulativo y lo contrario, predicativo o no copulativo, regular y lo contrario, irregular, personal y lo contrario, impersonal, transitivo y lo contrario, impersonal, intransitivo, pronominal y lo contrario, no pronominal, completivo y lo contrario, no completivo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es. Vamos a iniciar entonces, dice así, atentos acá, dice, verbos copulativos. Los verbos copulativos son los que no presentan sentido pleno, o sea, no tienen sentido completo, son verbos que no se entienden por sí solos. Yo sé que cuando digo copulativo, el cerebro, ¿qué te dice? Ser, estar, soler, quedar y hacer. Una lista. Mira, si lo aprendiste así, no hay problema. Pero recomiendo otra forma, mira. Dice acá, no es necesario aprenderse de memoria una lista. Va a haber verbos que están en esa lista y no son copulativos. Va a haber verbos que no están en esa lista y sí son copulativos. Entonces, para evitar toda confusión, aplico esto, la teoría. Mira qué dice la teoría. Los verbos copulativos, dice bien claro acá, los verbos copulativos, dice, no presentan sentido pleno, o sea que no se entienden por sí solo. Entonces, como no se entienden por sí solo, por ello requieren de un complemento. ¿Qué es un complemento? El que va a completar ese sentido. ¿Y cómo se llama ese complemento? Atributo. Entonces, los verbos, atención, los verbos copulativos no tienen sentido pleno, no se entienden por sí solos. Por eso requieren atributo. Muy bien, y vamos a ver justamente eso. Buscamos al verbo primero. La calle quedó. ¿Cuál es el verbo aquí? La calle quedó. ¿El verbo cuál es? Quedó. Listo, subrayo mi verbo. Encontré mi verbo. Ahora, el secreto va a ser que usted busque al sujeto más al verbo. Usted va a leer sujeto más verbo. Y si queda la oración con un vacío, tú te preguntas, ¿qué pasó aquí? ¿No es cierto? Si usted lee sujeto más verbo y la oración queda en un vacío, entonces ese verbo que no tiene sentido completo se va a llamar copulativo. A ver acá, veamos. La calle quedó. ¿Cuál es el sujeto acá? Vamos, ¿cuál es el sujeto? La calle, ¿no es cierto? Entonces leo sujeto más verbo. Dígame usted, la calle quedó. ¿Tiene sentido completo decir la calle quedó? La calle quedó. No. Entonces queda un vacío. Entonces, ese verbo no presenta sentido pleno. Por ello, ¿qué requiere? ¿Qué necesita? Un complemento. Algo que complete el sentido. ¿Cómo se va a llamar eso? Atributo. Yo voy a decir la calle quedó vacía. Y si digo la calle quedó vacía, mira. La palabra vacía, punto por aquí, la calle quedó vacía, atención con esto. Díganme, número 1, ¿le da sentido al verbo? Sí. Hay dos requisitos para hacer atributo. Número 1, darle sentido al verbo, completa el sentido. Y número 2, hablar o describir al sujeto. Hablar del sujeto o describirlo. Dime, ¿vacía no describe a calle? Sí. Dime, ¿cumplió con los dos requisitos? Sí. Por lo tanto, esto sí es. ¿Sí es qué cosa? Atributo. Entonces, este verbo, ¿cómo se llama? Copulativo. ¿Qué es un verbo copulativo? El que no tiene sentido pleno. ¿Y quién completa el sentido pleno? El complemento atributo. ¿Cómo sé que es atributo? Paso 1, completa el sentido del verbo. Y paso 2, describe o nos habla del sujeto. Calle vacía. Listo. ¿Entendido? Otro más. Lucía aparece. Dígame usted, ¿cuál es el verbo acá? El verbo es parece, ¿no es cierto? Ya está. Aquí tengo mi amigo verbo. Ahora voy a subrayar sujeto más verbo. Dime, ¿tiene sentido decir Lucía aparece? No. Lucía aparece no tiene sentido.
Pero ahora mira lo que voy a decir acá. Lucía parece muy mala. Y dime, ¿el atributo solamente es una palabra o puede ser todo un enunciado? También puede ser todo un enunciado. Acá, dime, muy mala, dígame usted, muy mala, ¿completa el sentido, sí o no? ¿Qué dice? Sí, sí completa el sentido, sí. Entonces, ¿cumple con el requisito número 1? ¿Qué dicen? Sí, sí cumple, 1. Ahora dígame, muy mala, ¿nos habla o describe a Lucía? Sí. Paso número 2. Entonces, cumple las dos características. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un atributo. Y si esto es un atributo, por lo tanto, el verbo, ¿qué cosa es? El verbo es copulativo. ¿Se entendió? ¿Todo claro, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Sí? Uy, ya está, ya recordé. Ahora miren. Ella se tornó. Ella se tornó. ¿Cuál es el verbo aquí? El verbo es tornó. Este es mi verbo. Entonces, ¿qué hago? Leo sujeto más verbo. A ver, voy a leer sujeto más verbo. A ver, vamos a ver. ¿Se puede o no? Se puede. ¿Tiene sentido decir ella se tornó? Ella se tornó. ¿Tiene sentido? No. Se tornó. ¿A qué son esos? Se dio la vuelta. Tipo contorsionista, no se entiende, ¿no? Ella se tornó, y yo voy a decir, ella se tornó agresiva. ¿Qué te parece? Ahora dígame usted, la palabra agresiva, dígame. Número 1, ¿le da sentido al verbo? Sí, sí cumple. Número 2, ¿describe al sujeto ella o nos habla de ella? Sí. Cumple los dos requisitos. ¿Cómo se llama esto? Atributo. Abreviando ahí. Por lo tanto, si esto es atributo, entonces, ¿qué viene a ser este verbo? Este verbo viene a ser copulativo. Listo, se acabó. ¿Qué les parece? ¿Todo claro? ¿Todo bien, muchachos? ¿Sí? Listo. Ahora veamos por acá. Es bella la vida. Es bella la vida. Díganme, ¿cuál es el verbo? ¿El verbo cuál es? Es. El verbo viene a ser es. Bien, este verbo es sospechoso. Pero dígame usted, tengo que leer sujeto más verbo. ¿Dónde está el sujeto aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde? La vida. La vida, muy bien. La vida. Ahora díganme, ¿esta oración no es cierto que está invertida? ¿Cómo sería esta oración? La vida es bella, ¿sí o no? ¿Cómo sería mejor? A ver, vamos, dime. ¿No es cierto que la oración sería mejor así? La vida es bella, y en ese orden, dígame usted, en ese orden estaría más entendible, ¿no? Entonces yo digo, es sigue siendo el verbo, ¿sí o no? Por supuesto, no deja de ser el verbo, ¿sí o no? Entonces dígame, ¿se entiende la vida es? ¿Se entiende la vida es? No. Entonces, ¿qué cosa viene a ser bella? ¿Bella le da sentido a es? Sí. ¿Bella describe a vida? Sí. ¿Cómo se llama esto? Atributo. ¿Y qué verbo viene a ser esto? Copulativo. Dígame, así se entiende mejor, ¿no es cierto? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Pero acá, no te preocupes, sigue siendo igual. Esto sigue siendo que el atributo, ¿sí o no? Y este verbo sigue siendo copulativo, solo que se ha cambiado el orden. ¿Entendido? ¿Quedó claro, muchachos? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces, ¿cómo se le llama a los verbos que no tienen sentido completo? ¿Cómo se les dice a esos verbos? Los verbos que no tienen sentido completo, copulativo. ¿Quién completa el sentido de estos verbos? Un complemento. ¿Cómo se llama ese complemento? Atributo. Bien, perfecto. Excelente, ya está. Listo. Ahora, si tú aprendiste ser, estar, soler, quedar y hacer, está bien, pero aplica esto, comprueba con esto. Si lo aprendiste de esa manera y te es útil, ¿qué más? Pues a usarlo. Ahora, en este caso, si te parece útil, también, ¿no? Ahí está, un método más rápido y no memorístico. Estamos aprendiendo analizando, sin memorizar tanto, ¿no? Analizando. Ahora acá, ¿qué es lo contrario al verbo copulativo? ¿Qué es lo contrario al verbo copulativo? Que tenga sentido. Entonces, presentan sentido. Se van a llamar verbos que predican
predicativos, o también conocidos como no copulativos. Los verbos predicativos o no copulativos presentan sentido, o sea, se entienden. Y si se entienden, ¿van a necesitar atributo o ya no? Ya entonces, ya no, ¿no es cierto? Ya no necesitan, porque ya se entienden. El atributo es cuando no se entiende el verbo. Entonces, no presentan atributo, pero sí pueden presentar otros, ¿qué? Otros complementos, o ninguno. A ver, Juan trabaja. ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo? El verbo es trabaja, ¿no es cierto? Ahora leo sujeto verbo. ¿Tiene sentido decir Juan trabaja? Sí, se entiende, se entiende. ¿Necesita atributo? No, para nada. Este verbo, ¿cómo se llama? Abreviando es PVO. ¿Qué significa PVO? Predica, predicativo. ¿De acuerdo? ¿Qué es PVO? Predicativo. Dime, ¿este verbo es predicativo por qué? Porque tiene sentido, porque presenta sentido. No tiene atributo. En este caso no tiene ningún complemento. Profesor, ¿qué es un complemento? No te hagas problemas. Un complemento es toda frase o toda expresión que le afecta al verbo. A ver acá la siguiente. Juan trabaja mucho por sus hijos. ¿Cuál es el verbo? El verbo es trabaja. Ahora dime una cosita. ¿Se entiende Juan trabaja? Sí. De frente, ¿no? Este verbo es predicativo porque sí se entiende. ¿Y las palabras que están alrededor qué son? ¿Cómo se llaman el resto de palabras? A ver, ¿cómo se llama el resto de palabras que le afecta al verbo? Complementos. Ahora dime una cosita. Mucho. Juan trabaja mucho. A ver, la palabra mucho, ¿a quién le afecta? ¿A Juan o a trabaja? A trabaja, ¿no? Esto se llama circunstancial. A ver si alguien recuerda por ahí. Circunstancial de cantidad. Ahora, trabaja por sus hijos. Dime, él trabaja por sus hijos. O sea, la razón de que él trabaje, el motivo de que él trabaje son los hijos. ¿Cómo se llama esto? Circunstancial de qué? ¿De qué? De causa. O más fácil, dime una cosita. Ni mucho ni por sus hijos puede ser atributo. No es atributo, porque el atributo describe al sujeto. Juan no puede ser mucho, ni Juan puede ser por sus hijos. Entonces simplemente es un verbo predicativo porque no tiene atributo o tiene sentido el propio verbo. ¿Todo claro hasta aquí, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Sí, estamos bien, ¿no? Ya hemos recordado bastante hasta ahí, ¿sí o no? Créanme que hemos recordado bastante. Ya hemos recordado verbo copulativo y verbo predicativo. Eso viene en los exámenes de admisión, ¿sí o no? ¿Que así de fácil viene? Sí, solo hay que recordar esta teoría y ya está. A ver, vamos al otro verbo. ¿Qué dice acá? ¿Verbos qué? Uy, qué fácil, mira. Verbos regulares y verbos irregulares. Regulares e irregulares. ¿Qué es algo regular? Algo regular es algo que sucede con frecuencia. ¿No es cierto? ¿Qué es algo regular? Algo que sucede con frecuencia. Repito. Algo que sucede con frecuencia. Allá, eso es regular. Algo que sucede con frecuencia. Muy bien, ¿y qué sería algo irregular? Que rompe la frecuencia. O sea, que rompe algo que es constante. Algo que es continuo. ¿Se entendió? ¿Sí? A ver, miren acá. Atención. Los verbos regulares mantienen su raíz o desinencia al conjugarse. Mantienen su raíz o desinencia al conjugarse. O sea que la raíz, así esté en presente, pasado o futuro, siempre es la misma. ¿Ah? Para el presente, primera persona, singular, modo indicativo, siempre la misma desinencia. O sea, mantiene un patrón. Eso se llama regular. Y si lo rompe, se llama irregular. A ver, dime una cosita. Si yo digo almorzar, yo digo almorzar. Dime, almorzar. En primera persona, tiempo presente, ¿cómo se dice? Yo. ¿Yo qué? Yo almuerzo. Pero yo quiero que usted me diga algo ahora. Dígame usted. ¿Cuál es la raíz original del verbo almorzar? ¿Cuál es la raíz original del verbo? Almorz.
¿Sí o no? ¿Se dio cuenta? ¿Cuál es la raíz original del verbo? A ver, dígame cuál es la raíz original. Almors. Almors. ¿Sí o no? Porque le quitas ar nada más. Almors. Ahora dime, en presente, ¿cómo se debería decir? Yo almorzo. Pero no se dice yo almorzo. O sea, la raíz cambia. Se dice almuer. ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? Uy, ¿verdad, no? Contar. Contar, quítale ar. ¿Cuál es la raíz original del verbo? Cont. Y cuando yo digo en primera persona, tiempo presente, ¿yo qué digo? ¿Yo qué? ¿Yo conto? No es yo conto, es yo cuento. ¿La raíz cambió con respecto al original? Sí. Si la raíz cambia, basta que cambie una sola, ¿cómo se llama el verbo? Ya no es regular, ¿cómo se llama? Irregular, ya está. Listo. Ahora, escucha acá. Hay unas desinencias, atención con esto, hay algunas desinencias que se les llama irregulares. Hay desinencias irregulares. Hay desinencias irregulares. ¿A qué se refiere con desinencias irregulares? O sea, la terminación, la desinencia. Dime, en primera persona, tiempo presente, comer, ¿cómo se dice? Yo, ¿cómo? ¿Yo qué? Yo, ¿cómo? Escribir, yo, escribo. ¿Cómo? La O. Escribo, la O. Mirar, miro, la O. Bailar, bailo, la O. Ver, veo, la O. Pintar, pinto, la O. Enchufar, enchufo, la O. Dime, ¿la O no es frecuente en la primera persona singular del tiempo presente? Sí. Y si es frecuente, ¿qué es? Regular. Pero ahora dime, tener. Si yo sigo eso, ¿cómo sería? Teno. Yo teno. Pero no se dice teno. Debería ser teno, ¿sí o no? Debería ser teno. Pero es tengo. Go. Entonces, go rompe lo regular. Go forma verbos irregulares por la desinencia. Salir. Dime, salir, ¿cómo sería? Yo salgo a la calle. Pero no es yo salgo a la calle. ¿Cómo es? Salgo, go. Otra vez go. Entonces, go es una desinencia irregular. Profesor, ya entendí. O sea, los verbos que tengan desinencia go, go, son irregulares. Tengo, hago, digo, propongo, dispongo, contengo, retengo, mantengo. Hago. ¿Qué son? Irregulares, de frente son irregulares. De frente, ¿qué son? Irregulares. ¿Por qué? Por la desinencia. Desinencia hoy. Estoy, soy, voy, doy. Irregular. Contuve, retuve, mantuve. También, sostuve. Pertenecer. No se dice pertenezo. Se dice pertenezco. ¿Se entendió? O sea, profesor, si la raíz cambia, es irregular. Y si la desinencia es go, hoy, v, co, también es irregular. Y un dato más. También son irregulares los que llevan y, más y. Profesor, ¿cómo que más y? A ver, leer. Usted ha escuchado leer, ¿no es cierto? A ver, se dice yo leo, yo leí, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo digo ellos leyeron? ¿Se dice ellos leyeron o ellos leyeron? ¿Cómo se dice? Y díganme, esa Y supuestamente no debería aparecer, pero se ha incrementado la Y, más Y. Creyó, no se dice creó. Uy, ¿verdad, no? De creer, la raíz es cree. ¿Sí o no? Él creó en Dios. Es que no es él creó en Dios, porque no lo creó. Es creer, él creyó.
Por eso aparece la Y, para que se diferencie de otra palabra, de creer. Ah, de crear. Ah, ya. Entonces la Y aparece y hace que el verbo sea irregular. ¿Se entendió el método? ¿Se entendió el método? Basta, ¿sí? Basta que uno cambie una raíz o una desinencia, una raíz cambie o una desinencia de estas, ya es irregular. Y si no, regular. A ver, mentir. ¿Mentir qué será? ¿Regular o irregular? A ver, estamos acá ya. ¿Mentir qué será? ¿Regular o irregular? Fácil. A ver. ¿Re o i? I. ¿Por qué? ¿Cómo se dice en presente? ¿Yo qué? Yo miento. ¡Ah! La raíz original es ment. Ment. ¿Sería yo mento? No. Pero acá ¿cómo es? Mient. ¡Ah! Este es un verbo ¿de qué tipo? Es un verbo irregular. ¿Se entendió? Sí, ¿no es cierto? Allá. Salir. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Basta que cambie una raíz, suficiente, es irregular. Salir. Pero salir, ¿cómo se conjuga en presente? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? Yo salgo. Y dime, ¿ese go no es una desinencia que forma verbos irregulares? Sí. Entonces, ¿qué es esto? Esto es un verbo irregular. A ver, ¿qué sigue? Vamos. Hacer. A ver, ¿cómo conjugas hacer? A ver, en presente, ¿cómo dices? Vamos, ya lo dijiste. ¿Yo qué? Yo hago. Muy bien. Y ahí aparece el go otra vez. ¿Y esto qué forma? ¿Verbo qué? Vamos. Exacto, verbo irregular. Ya está. Almorzar. A ver, vamos con la palabra almorzar. A ver, ¿cómo es en presente? ¿Yo qué? Yo almuerzo. Se dice, no es almuerzo, no, es almuerzo. Dígame, mira ahí la raíz, almorzo. Y acá es hue. Entonces, ¿qué verbo es este? Esto forma verbo irregular. Correcto. Soñar. A ver, soñar. En presente, ¿cómo dices? ¿Yo qué? Yo sueño. Entonces, acá también se ha presentado un cambio. ¿Qué sería esto? Sería un verbo. ¿Verbo qué cosa? Irregular. Tener. ¿Cómo es? Go. Uy, go. ¿Qué forma esto? Verbo irregular. Profesor, todo es irregular. Lo que pasa que los irregulares son casos especiales. Estamos analizando más ello. Pertenecer. A ver, ¿cómo se dice en primera persona? Vamos. Pertenezco. Ahí está. ¿Y esto qué forma? Forma un verbo que, acá lo copiamos, un verbo irregular. Creer. A ver, parece regular, ¿no? Pero recuerda más Y. ¿No es cierto que existe creyó? Existe creyó. ¿Y ahí quién se está insertando? La Y. Entonces, ¿este verbo qué es? Este verbo es irregular. Díganme, jóvenes, ¿está entendiendo todo? ¿Todo correcto? ¿Todo bien? Sí, excelente. Entonces, con este método, más rápido, usted va a ubicar si el verbo es regular o si el verbo es irregular. Más rápido. Y con el otro método, si tiene sentido o no el verbo, hay atributo no, predicativo, copulativo. ¿No es cierto? Comer. Comió, comiste, comerá. A ver, dígame usted, este verbo comió, dígame, ¿mantiene su raíz siempre? Sí, siempre mantiene su raíz. Dígame, ¿hay congo, comoy, comuve, conco? Nada que ver. ¿Este verbo qué es? No cambia, ¿no? No cambia ni la raíz, ni acepta las desinencias go, hoy, v, co, más y. Entonces, este verbo, ¿qué cosa es? Regular. A ver el siguiente, viviste, vivió, vivirán, viviremos, la raíz siempre es la misma. Entonces, y no tiene desinencia go, no hay vivigo, no hay vivoy,
no hay bibube, no hay bibuku, nada de eso. Uy, ¿verdad? No. Entonces, ¿este verbo qué es? Al ojo ya. ¿Qué? Regular. Listo. Y aquí tenemos entonces, ¿no es cierto?, los verbos regulares y a los llamados verbos irregulares. ¿Ves? ¿Ves? No está difícil, ¿sí o no? Y a ver, ¿está fácil, sí o no? ¿Qué dices? ¿Todo bien? ¿Correcto? Listo. Ahí está. Ahora, muy bien. Ahora ya está. Ahora vamos a pasar a otro grupo. Llevamos 4 clases de verbo. Copulativo, predicativo, regular y irregular. ¿Ves? 4, mira. Ahora vamos con personal e impersonal, que está por la mitad ya. Mira. Su nombre lo dice todo. ¿Verbo qué? Personal. ¿Verbo qué? Personal. O sea que tiene persona. ¿Cuáles son las personas? Yo, tú, él. Primera, segunda, tercera. Atento acá. Personales son los que contienen persona gramatical. ¿Y qué son impersonales? A ver. ¿Qué se entiende por impersonal? No presentan. ¿Qué cosa dice ahí? ¿No presentan qué? No presentan persona gramatical. Ah, mira, ve qué bonito. No presentan persona gramatical. ¿Y se expresan en qué? ¿En qué se expresan? Dime. ¿En qué se expresan? Dime. En singular. Mira, un dato. Personal. Yo digo como yo, primera persona. Comió él, tercera persona. Comiste tú, segunda persona. Si el verbo encaja con yo, con tú, con él, nosotros, ustedes, se llama personal. Pero hay verbos donde no encaja. Ahí se llama impersonal. ¿Ya? ¿Listo? Fácil, ¿no? Y esos impersonales siempre van en ¿qué? Siempre van en singular, no te olvides. Los impersonales siempre van en singular, ¿ya? Los impersonales se expresan solamente en singular. Ahora vamos con los ejercicios. ¿Qué dice acá? A ver, vamos. ¿Qué dice? Salieron juntos ayer. Dime, ¿cuál es el verbo acá? Vamos, dime cuál es el verbo. Salieron, ¿no es cierto? Ya está, correcto. ¿Este verbo será personal o impersonal? Fácil, le busco la persona. ¿No es cierto que ellos salieron juntos? Dime, ¿ellos no es tercera persona? Sí. Entonces, este verbo sí tiene persona. ¿Cómo se llama este verbo? Personal. ¡Qué fácil! ¿Qué así nada más? Sí. Reíste junto a mí. Reíste junto a mí. El verbo es todo, ¿ya? Dime, ¿no es cierto que reíste tú? ¿No es cierto que reíste tú? ¿Y tú qué es? Segunda persona. Entonces, ¿este verbo tiene persona? Sí, pues, segunda. ¿Qué verbo es? Personal. Díganme, ¿se entendió? Qué fácil. O sea, profesor, que la mayoría de verbos que son personales. ¿Todo claro, jóvenes? Sí, ¿no? Uy, qué fácil, ¿ves? ¿Ves qué fácil lenguaje? No es complicado, ¿sí o no? No, pues es fácil. Ahora mira acá. Hubo disturbios en la plaza. Mira este verbito. Profesor, pero acá dice disturbios, profesor. Y disturbios está en plural. Entonces creo que se ha equivocado. Creo que debe ser hubieron disturbios. Hubieron disturbios. No me he equivocado. ¿Por qué? Mira, en primer lugar vamos a ver el verbo tal como está. ¿Qué te parece? A ver, ¿yo hubo disturbios? No, es que debe ser plural, profesor. A ver, ¿yo hubieron disturbios? No. ¿Tiene primera persona? No. Vamos con la segunda persona. ¿Tú hubo disturbios? ¿Ustedes hubieron disturbios? Tercera, no tiene primera ni segunda. Ya hemos comprobado. A ver, tercera. Tercera persona, dime. ¿Él hubo disturbios? ¿Ella hubo disturbios? ¿Ellos hubieron disturbios? Chicos, ¿se dieron cuenta de algo? ¿De qué se dieron cuenta? Que no tiene ¿qué? Que no tiene ni primera, ni segunda, ni tercera. O sea, este verbo no tiene persona, ¿sí o no? Este verbo no tiene ni primera, ni segunda, ni tercera persona. ¿Cómo se llama este verbo entonces? Imperso. Ya. Y si es impersonal, se tiene que expresar solo en ¿qué? Solo en singular. Por eso se dice hubo disturbios y no es hubieron. A ver, un ejemplo. En San Marcos, en el mes de septiembre es el examen, más o menos, ¿no? El examen de admisión de San Marcos más o menos será en septiembre, ¿no? Ya que todo sigue su rumbo regular. Así que va todo bien, ya. Ahora, díganme ustedes. ¿Habrán más vacantes? ¿Está bien dicho o no? A ver, primero hay que ver el verbo. ¿Habrán más vacantes? A ver, ¿yo habrán más vacantes? No.
¿Tú habrán más vacantes? No. ¿Él habrán más vacantes? Profesor, como es plural, tiene que hacerlo en plural. A ver. ¿Nosotros habrán más vacantes? ¿Ustedes habrán más vacantes? ¿Ellos habrán? ¡No tiene! ¿No tiene qué? No tiene persona. Entonces, ¿cómo se tiene que expresar? En singular. ¿Cómo se dice? Habrá más vacantes. No habrán. ¿Entendido? Listo. ¿Todo claro, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Me voy al siguiente caso. Dice, es tarde para tu lamento. Temprano, ¿qué te dije yo? Yo temprano te dije algo, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Aprender mediante el análisis o aprender por métodos de memoria? ¿Cuál es mejor? Análisis. Profesor, pero usted ha dado acá una lista. Hoy. Sí, di la lista, pero también enseñé por qué era irregular. Verdad. Entonces, está bien. Ahora dime una cosita. Es tarde para tu lamento. Si tú ves al ojo eso, y tú has aprendido así, ser, estar, soler, quedar, yacer, ser, estar, ya. Al ojo, si tú no reflexionas, ¿qué dirías? ¿Qué es eso? Que este verbo es ¿qué? Copulativo, ¿sí o no? Dime, ¿sí o no? Tú dirías que es copulativo, pero como tú has aprendido ahora distinto, vas a decir, ese verbo de repente no es copulativo. Para que sea copulativo, ¿qué debe tener? Atributo. Pero recuerdas que para que sea copulativo tiene que tener sujeto, ¿sí o no? Sí. Y para que tenga sujeto, ¿el sujeto no es la persona? Yo es tarde para tu lamento, tú es tarde, él es tarde, nosotros es tarde, ustedes es tarde, él es tarde. Chanfle, profesor, ya entendí. Este verbo ni siquiera tiene persona. ¿Qué verbo es este? ¿Qué verbo es? Impersonal. No es copulativo. Además, si fuera copulativo, ¿dónde está el atributo? Dime, ¿tarde es atributo? Para tu lamento es atributo. ¿Y sabes por qué no puede ser atributo? Porque el atributo le afecta al sujeto. Y este verbo no tiene sujeto, porque es impersonal. Se acabó. ¿Quedó claro? ¿Todo bien? Ya ves. ¿Qué es mejor entonces? ¿Aprenderme la lista de verbos de memoria o analizar? Analizarse. Analizar, ¿ves? Listo. Ahora, llueve en Tarma mucho. ¿Cuál es el verbo ahí? ¿Cuál es el verbo? Llueve. El verbo es llueve. Ya está. Pero ahora acá hay un detalle. Verbo. Pum. ¿Yo llueve en Tarma? Dime, ¿yo llueve? No. ¿Tú llueve? ¿Tú llueve? No. ¿Él llueve? ¿Ella llueve? Nada. ¿Nosotros llovemos? Nada. ¿Este verbo qué es? Impersonal. Listo. Siguiente. Se estudia bien aquí. Se estudia bien aquí. ¿Cuál es el verbo acá? Estudia. Ahora vamos a ver este verbo. ¿Qué hubiera pasado si este verbo no tiene esta parte? ¿Qué diría ahí? Estudia bien aquí. Pero dime, si fuera estudia bien aquí, ¿sería personal o impersonal? ¿Qué sería? ¿Sería qué cosa? Personal. Porque sería él estudia o ella estudia bien. Pero mira qué pasa. Le aumentamos el C. Mira lo que va a pasar. Cuando usted le añade el C, ojo, no a todos los verbos, ¿sabes? Cuando usted le añade el C, el verbo se ha convertido en impersonal. Ya no es personal, ahora es impersonal. A ver, comprobamos. Yo se estudia bien. Tú se estudia bien, él se estudia bien, ya no tiene persona. Hace rato tenía ahí, pero con esto ya no tiene. Se convierte en impersonal por añadir el pronombre se. Ojo, no sucede así en todos los verbos. Si yo digo fue al campo, es personal. Él fue, ella fue al campo.
Y si le aumentas el se, sigue siendo personal, no se vuelve impersonal, sigue siendo personal. Él se fue, ella se fue. ¿Entendido? ¿Todo claro, jóvenes? Listo. Ahora quiero que veamos algo aquí. Estos verbos, como llueve, van a formar verbos impersonales. Estos de aquí se les llama de la siguiente manera. Señalan un fenómeno meteorológico. Cuando un verbo expresa un sentido propiamente meteorológico, va a formar verbos impersonales. Por ejemplo, yo digo así: granizó toda la noche. Dime, si yo digo granizó toda la noche, ¿cuál es el verbo? Granizó, yo granizó, tú granizó, él granizó, nada que ver, ¿no? Y es un fenómeno meteorológico, siempre va en singular y siempre es impersonal. Pero en algunas ocasiones son utilizados de manera metafórica. Y como son metafóricos, ya no refieren directamente al fenómeno meteorológico. Y ya no son impersonales, se convierten en personales. A ver, ¿cómo es eso? Acá un ejemplo. Le llovieron piedras al político. Dígame usted, cuando yo digo que le llovieron piedras al político, acá hay un detalle, este es el verbo. Le llovieron piedras al político, este es el verbo. Ahora. ¿No es cierto que tercera persona encaja aquí? Ellas le llovieron al político. Acá el verbo es personal. Ellas le llovieron al político. ¿Entendido? Porque aquí llovieron se refiere a ¿qué? A lanzaron, no se refiere al fenómeno de la lluvia. Le lanzaron ellas, o sea, las piedras. ¿Entendido? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, muy bien, si yo digo esta oración: granizó en Tarma por la noche. ¿Qué verbo es granizó? Granizó en Tarma toda la noche. ¿Se refiere al granizo propiamente? Sí. Se refiere al fenómeno meteorológico. ¿Qué cosa es? Verbo impersonal. Pero si yo digo: granizaron gotas de rocío en mi corazón por tu partida. Granizaron gotas de rocío en mi... Claro, ¿ahí qué cosa es? Ahí es figurado. Y si es figurado, ¿qué cosa es? Personal. ¿Quedó claro? Listo. Muy bien ahí. Hasta ahí todo bien. Ahora pasamos a los verbos transitivos y a los verbos intransitivos. ¿Ya? Muy bien. Te vamos a explicar esta parte. Hasta aquí, díganme todos. ¿Se va comprendiendo? ¿Sí? ¿Estamos entendiendo todo bien, muchachos? ¿Todo claro? Sí, ya, muy bien. Listo. Transitivos. A ver, los transitivos, como su nombre lo indica, proviene de la palabra tránsito en sí. Tránsito es un pase. Y cuando se deja pasar algo o se deja pasar a alguien. Entonces, cuando hay tránsito, se deja pasar algo o se deja pasar a alguien. Y qué curioso, mira, así vas a hallar al verbo transitivo. Así, como acabo de decir. Cuando tú transitas, transitar es pasar. Tú dejas transitar y tú dejas pasar ¿a quién? Tú dejas pasar algo o dejas pasar a alguien. Algo a alguien. Y ese es el método para hallar objeto directo, sin preguntar. Que al final equivale a eso, ¿no? Por ejemplo, yo digo: yo uso un reloj digital todos los días. Yo uso un reloj digital todos los días. Dime cuál es el verbo ahí. Dime cuál es el verbo. Uso. Yo uso algo. Y ese algo se refiere a un reloj digital. Ese es el objeto directo. ¿Entendido? Vi a Gabriela con su novio. No es cierto que si yo vi a alguien, dime, ¿sí o no? Yo vi a alguien, ¿sí o no? ¿Sí? Ya, y dime, ese a alguien no se refiere a su novio. ¿Qué es a su novio entonces? ¿Objeto qué? Directo. ¿Qué te parece? Es objeto directo. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Qué les parece? ¿Sí?
Así nada más vas a hallar objeto directo. Algo, alguien, algo, alguien. Yo digo, por ejemplo, Carolina estudia Derecho en San Marcos. Carolina estudia Derecho en San Marcos. Dime, ¿cuál es el verbo? Estudia. Pero no es cierto que Carolina estudia algo en San Marcos. Ya, derecho. ¿Qué es derecho? Objeto directo. Lustró los zapatos con betún. No es cierto que lustró algo, los zapatos. Listo, objeto directo. Abrieron las ventanas de par en par. Abrieron algo, las ventanas. Llamaron a José para la selección. Llamaron a alguien. Algo, a alguien, a alguien, a José, objeto directo. ¿Se entendió? Así nada más hay objeto directo. Algo, alguien, algo, alguien, algo, a alguien, algo, a alguien. Ya está. Así se halla objeto directo. Listo, sin preguntar nada. Ya está. ¡Oh, qué bien! De ahí viene transitivo. Transitas, dejas que transito, que pase algo o a. Que pase alguien o a alguien. Le das pase. Ahora, lo clásico. ¿Cuál es lo clásico? El objeto directo se cambia por los pronombres. Los, las. Los, las. Asu, que es fácil, profesor. Ahora dime. Solamente se cambia por lo o los al objeto directo y luego le sumas el verbo. Por ejemplo, lustró los zapatos. Lustró algo. Los zapatos. Dime, los zapatos es masculino plural. ¿Quién lo cambia? Los. Se cambia por los. Los lustró. Vi a Rosa con su novio. Rosa es femenino singular. La vi con su novio. Listo. Y el tercer método, que es el método power, es el método poderoso, es convertir en qué. El método poderoso, ¿sabes cuál es? El método poderoso es este, mira. ¿Convertir en qué? Convertir en sujeto ¿qué? Convertir en sujeto pasivo, ¿de acuerdo? El método poderoso es convertir en sujeto pasivo, ¿de acuerdo? Los zapatos fueron lustrados, la ventana fue abierta, Rosa fue vista, suficiente. A ver, profesor, ya está. ¿Y cuándo será intransitivo? Cuando no presente complemento directo o más conocido como objeto directo. Se dice complemento u objeto directo. Lustró con betún sus botas. A ver al ojo. Vamos, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Lustró. ¿Será transitivo? Vamos a ver, pues. Pero dime, si lustró, ¿no lustró algo? Dime, ¿se lustró, no lustró algo? Si lustró, lustró algo. Y dime, ¿ese algo a qué se refiere? ¿Ese algo a qué se refiere? A sus botas. Dime, ¿sus botas no sería objeto directo? Díganme, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Sí. Ahora dime, botas se puede cambiar por el pronombre lo, los, la o las. Botas es femenino plural. ¿Qué sería? Las. Ahora mira, vas a cambiar sus botas, lo vas a cambiar ¿por qué? Por las. Las, ya está. Más el verbo. ¿Cuál es el verbo? Lustró. Dime una cosita. ¿Se puede decir las lustró? Sí, se puede decir las lustró, porque las ¿a quién se refiere? A las botas. ¿Sí? Yo puedo decir las lustró, las botas. ¿Sí? Ahora conviértelo a sujeto pasivo. A ver, ¿cómo era sujeto pasivo? ¿Recuerdas que te había explicado la perífrasis verbal? ¿Te acuerdas? La pasiva, ¿te acuerdas? ¿Cómo se transforma en sujeto pasivo? Ahora, sus botas, el OD, que es sus botas, lo vas a convertir a sujeto pasivo. O sea que reciba la acción. Vamos. A ver, sus botas fueron lustradas. Dime, ¿se puede decir sus botas fueron lustradas? Puntos suspensivos. Esa parte es la que más interesa, el sujeto y el verbo. Dime, ¿se puede decir sus botas fueron lustradas? Sí se puede decir. Perífrasis verbal. Entonces sí es objeto directo. Y si es objeto directo y todo esto, el verbo, ¿qué cosa es? TR. ¿Qué es TR? Verbo transitivo. Ah, su profe, qué fácil. A ver, la siguiente. Vimos ayer a Luz con su novio. Dime, ¿cuál es el verbo? Vamos, ¿cuál es el verbo? Vimos. Pero dime, si vimos, no vimos a alguien. Dime, si no vimos a alguien. Y dime, ese a alguien no es a luz. Hoy, ¿verdad, no? Ah, su profe tiene razón. ¿Qué es a luz? Objeto directo. Pero dime una cosita. Luz
¿No es femenino singular? Sí, femenino singular. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que lo puedo cambiar por quién? Por ¿La qué? Más el verbo, ¿no? La vimos. Ah, su profe, sí se pudo cambiar, la vimos. Ya, ahora el último método. ¿Cuál es el último método? Transformarlo a qué, vamos. Transformarlo a qué, a sujeto qué. ¿A sujeto qué? Pasivo. Ah, su profe. Pero dice a luz, quita a, pues. ¿Cómo quedaría? Luz fue vista ayer. Ah, suficiente. Sí, se pudo. Sí es objeto directo, porque se convirtió en sujeto pasivo. Y fue vista, ya pues, su PV. ¿Qué es PV? Perífrasis ver. Vale. Díganme, muchachos, ¿se entendió lo del objeto directo? Recontra fácil era, ¿no? Ya con este método nunca te confundes ya. Y acá es verbo transitivo. ¿Cuál es el objeto directo? Algo, alguien, algo, alguien. ¿Y cómo lo compruebo? Las, sujeto pasivo. Algo, alguien, los, la, sujeto pasivo. Alguien, algo, los, la, sujeto pasivo. Ya está. Ahora miren el que sigue. Te buscó tarde ese joven. Te buscó tarde ese joven. ¿Cuál es el verbo? ¿El verbo cuál es? El verbo es buscó. ¿De acuerdo? El verbo es buscó. Pero dime una cosita, ¿no se supone que si te buscó a ti? O sea, que si buscó, ¿no es cierto que buscó a alguien? ¿Sí o no? Si buscó a alguien, ¿sí o no? Dime. Sí, profesor. Si buscó a alguien. Y dime, ese a alguien no es a ti. Ese a alguien no es a ti. A ti te buscó, buscó a alguien, a ti te buscó, ese a ti, ¿ya te diste cuenta quién es a ti? Es el te, pues. Y este verbo es transitivo, ya está, se acabó. Profesor, ¿y cómo lo compruebo? Con el método poderoso. ¿Cuál es el poderoso? La voz pasiva. Pero ya no va a ser te, si lo quiero transformar a sujeto pasivo, ¿cómo lo transformo a sujeto pasivo? Ya no es te. Si es segunda persona singular, ¿quién es la segunda persona del singular en sujeto? ¿Quién es la segunda persona del singular en sujeto? ¡Tú! Ah, su profe, qué chévere, ya salió ya. ¿Sí o no? Ya te diste cuenta también. ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú fuiste? Buscado. Ah, todo sale, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Se entendió, chicos? ¿Todo claro? ¿Ya ven? Listo. Entonces, estos métodos, como ustedes ya conocen, ya saben, entonces estos métodos comprueban otros que ustedes sepan, ¿sí? Va quedando claro. Listo. Ese es el verbo transitivo, el que acepta objeto directo. Y si no tiene objeto directo, se llama intransitivo. Y justamente ahí está. Sí, ya estamos casi terminando para resolver, ¿ya? Estudia mucho todos los días. Dime, ¿cuál es el verbo? Estudia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí está. Pero dime, ¿esta palabra mucho es objeto directo? ¿Lo estudia mucho? No. Todos los días los estudia? No. Este es circunstancial de qué, a ver, para los que recuerdan, circunstancial de cantidad. Y este es circunstancial de qué, de tiempo, ¿no? De tiempo o temporal. Entonces no hay pues objeto directo, ¿sí o no? No hay. Entonces si no hay objeto directo no me hago problemas tampoco en la denominación. Es qué cosa, intransitivo. Ah, qué bueno. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo claro? Qué bonito, ¿sí o no? Qué bonito. Y acá terminamos. Los verbos pronominales y los verbos no pronominales. Y con esto culminamos la parte teórica, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Miren, verbos pronominales. Los verbos pronominales, escucha esto, como su nombre lo indica, los verbos pronominales son aquellos cuando el sujeto y el pronombre que se adhiere al verbo concuerdan en número y persona. Mira, hay un pronombre que se adhiere al verbo, o sea, se une a él. Pero la oración tiene su sujeto, y ese sujeto concuerda en número y persona con el pronombre. Concuerda en número y persona con el pronombre. Entonces, ya hay verbos no pronominales.
Profesor, a ver, ejemplito. Mira, atención. La modelo se maquilla. Dime, ¿cuál es el verbo acá? ¿Cuál es el verbo? Maquilla. Aquí. Entonces, este es mi verbo. Pero ahora mira, quiero que veas la importancia del pronombre. Si yo quito el pronombre, ¿qué dice? La modelo maquilla. Pero cuando yo digo que la modelo maquilla, ¿qué se entiende? Que maquilla a otra persona. ¿Sí o no? Dime. ¿Qué se entiende al decir la modelo maquilla? Que maquilla a su tía, a su abuelita, a su hermanita. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí. Pero dime, ¿qué pasa cuando aparece el se? Ya cambió el sentido. Porque cuando yo digo que la modelo maquilla, es que maquilla a otra persona. Pero cuando digo se maquilla, ahora ya no es a otra persona, sino a quién. A ella misma. Ahí está. Entonces, ¿este pronombre le afecta al verbo o no le afecta al verbo? Dime, ¿le afecta o no? Sí le afecta. Entonces, este pronombre es el que se adhiere al verbo. Se adhiere. Ah. Y dime, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es la modelo. La modelo. Pero dime, ¿la modelo no es como quien dice ella? ¿Sí o no? Dime. ¿La modelo no es cierto? ¿Es como quien dice ella se maquilla? Sí, la modelo es ella. Ahora dime, el sujeto y el pronombre que se adhiere al verbo concuerdan en número y persona. Dime, si esto equivale a ella, ¿no es tercera persona? Y dime, este se no es pronombre de tercera persona. Dime, estos no están en número singular. Dime, esto no está en singular. Dime, ¿no son iguales? Entonces, si el sujeto y el pronombre que se adhiere al verbo concuerdan en número y persona, ¿sabes cómo se llama este verbo? Pronominal. Por eso se llama pronominal. Ahora, el otro, a ver, los novios se abrazan. Profe, ya aprendí. Aquí el verbo es abrazan, ¿no es cierto? Ahora sí, el verbo es abrazan. Dime, le quito el se. ¿Qué cosa dice? Que los novios abrazan, ¿sí o no? Los novios abrazan. ¿Pero abrazan a quién? A otra persona. Pero cuando digo se, ya cambió todo, ¿no? Se abrazan a ellos mismos. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta cómo cambia la oración con ese pronombre? Cambia, ¿no es cierto? Cambia el sentido. Ahora díganme, los novios no es el sujeto, sí. Pero los novios no es como quien dice ellos, que ellos se abrazan. Profe, ya entendí, tercera persona y acá también tercera persona, son iguales. Profesor, acá es plural. Profesor, este se también es plural. Díganme ustedes, ¿qué clase de verbo es este? Cuando coincide el sujeto y el pronombre que se adhiere al verbo, número y persona. ¿Cómo se llama el verbo? Pronominal. ¿Se entendió? ¿Se está entendiendo, muchachos? ¿Todo claro? ¿Sí? Sí, profesor. Ahora ya entendimos en lo que es pronominal. Tú te vas lejos. ¿Cuál es el verbo? El verbo es vas. ¿Sí o no? Tú vas lejos. Ahora, ¿esto de acá qué es? Verbo. Ahora dime, ¿cuál es el pronombre? Te y tú. Ya pues, al ojo. Este está en segunda persona, este está en segunda persona. Son iguales, ¿sí o no? Este está en singular y este está en singular, ¿sí o no? Entonces, ¿qué clase de verbo es este? Pronominal, ¿sí o no? Uy, qué fácil, profesor. Ahora mira ahí. Él te advirtió todo. Él te advirtió todo. Aquí está el verbo que se advirtió. Aquí está el te y aquí está él. ¿Esto no es tercera persona? ¿Esto no es segunda persona? Dime, ¿concuerda? No. Pero los dos son singular. Pero no importa, tienen que ser los dos. Entonces, ¿este verbo será pronominal o no pronominal? ¿Qué será? No, porque no hay concordancia. Listo. Y los pronombres, los verbos pronominales cuya acción regresa a uno mismo, la modelo se maquilla ¿cómo? A sí misma, ¿no? La modelo se maquilla a sí misma, ¿no? Cuando la acción regresa a uno mismo, ¿cómo se llama eso? Tiene un nombre. Se llama verbo reflejo. Cuando vas al espejo, ¿qué ves? Te ves a ti mismo, ves tu reflejo. Se llama reflejo o reflexivo. Cuando reflexionas, ¿con quién hablas? Contigo mismo. Los novios se abrazan. Uno abraza al otro, el otro al uno. La acción es mutua. Se llama recíproco. ¿Cómo se llama en este caso? Recíproco.
¿Cuándo es recíproco? Cuando la acción se ejecuta mutuamente. ¿Entendido, muchachos? Listo. Tú te vas lejos, pero tú te vas a ti mismo. O sea, yo me voy a mí mismo, o sea, dentro de mí. Uy, parece que no es así, ¿no? Uy, no es, pues. Entonces, este de acá se llama cuasi, ya recordaste seguro. Verbo que, cuasi reflejo. Asu, qué bonito. Ya está. Muy bien. Listo. Y para terminar, tenemos a los verbos completivos. Y tenemos a los verbos completivos. ¿Por qué es completivo? Porque es completo. O también llamado no defectivo. Y hay un grupo de verbos que se llaman defectivos o no completivos. Lo que pasa es que los verbos se conjugan en tiempo presente, pasado, futuro, modo indicativo, subjuntivo, imperativo, primera, segunda, tercera persona del singular, del plural, aspecto perfecto, aspecto imperfecto. Entonces, todo eso se llama conjugación verbal. Hay verbos que se pueden conjugar en todas las personas, en todos los números, en todos los modos y en todos los aspectos. El verbo que cumpla con todo eso se llama verbo completo o completivo, o también no defectivo. Y el verbo que basta que le falte una persona, o no tenga una persona, no tenga un tiempo, no tenga un modo, se le va a llamar defectivo o no completivo. ¿Entendido? Entonces, esta parte es un poco más memorística, pero ha venido en el examen de San Marcos últimamente, ¿eh? ¿Cuáles son los verbos defectivos? Los que no presentan conjugación completa. O primero acá, mira, completivos o no defectivos presentan conjugación completa. Y los defectivos o no completivos no presentan conjugación completa. ¿Quiénes están ahí? Abolir, atañer, aterir, concernir, discernir, balbucir, soler, tañer. Y los verbos impersonales, si se dan cuenta, no tienen conjugación completa. Entonces, toda esa lista, esto sí es memoria, son los defectivos. ¿Cuáles son los defectivos? Son los siguientes: abolir, atañer, aterir, concernir, discernir, balbucir, soler, tañer. Y los verbos impersonales. Listo, ya está. Hemos abarcado entonces las clases de verbo en todo el tiempo y ahora vamos a resolver algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, antes de eso, maestro Cristian, denle un segundito, que tal, muy buenas tardes de ¿se lo escucha? sí, pero... Sí. Perfecto. Para el permiso también nosotros tenemos el profesor Cristian, sino el doctor Arón, entra a esta aula del sur, después de varios días, varias semanas, para indicar lo siguiente. Dice cierto, muchachos, que en la semana anterior hicimos una breve encuesta, una carta muy sencilla, muy importante sobre el docente como cada vez. El día de hoy es muy importante sus apreciaciones, su valoración, su detalle, su puntuación, si quieren llamarlo así, sobre el tutor, ¿sí? Sobre el tutor Aarón, que nos acompaña ya todas estas semanitas. Así que, muchachos, en breve voy a mandar al grupo de WhatsApp el link, un formulario muy práctico, muy conciso, con 15 preguntas, que habla sobre las estrategias, en ese orden, gracias, por favor. Pido su posición para no necesariamente 10 minutos, sino en el minuto de descanso realizarlo. Así que, por favor, les invito a que nos apoyen con esta encuesta al tutor Aarón en breves minutos. Si te entendió, por favor, mande tu reacción, live en el chat, por favor, con Isabel. Perfecto, mande por favor tu reacción. En 20 minutos voy a mandar el formulario. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, muchachos. Muchas gracias por su participación. Maestro Cristian, pueda seguir. Gracias. Bien, gracias, Daniel. Entonces vamos a resolver los ejercicios. Como siempre, vamos a resolver algunos de ellos y por la tarde resolvemos todos los ejercicios que queden pendientes, ¿de acuerdo? Entonces vamos con el ejercicio número 1. ¿Qué nos dice el ejercicio número 1? El ejercicio número 1 dice lo siguiente: los verbos cuasirreflejos son aquellos que se construyen con un pronombre, mete, se, nos, pero ese pronombre no es el objeto directo ni indirecto de la oración. Se utilizan principalmente para expresar movimientos, vida interior, por ejemplo, pensamientos y sentimientos, o entrada a un estado.
teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, ¿en qué caso el verbo es cuasirreflejo? Nos piden qué verbo es cuasirreflejo. Emilio se afeita los bigotes. A ver, ¿será cuasirreflejo? No. Emilio se afeita a sí mismo. ¿Qué es eso? Reflejo, ¿no? Emilio se afeita a sí mismo, reflejo. Para eso se amarró los cabellos Ana. Ana se amarró los cabellos a sí misma, tampoco, ¿no? Enrique fue traicionado por sus vecinos. ¿El verbo es cuasirreflejo? ¿Enrique fue traicionado por sus vecinos? No, nada que ver, ¿no? Aquellos novios se miran con dulzura. Eso es algo recíproco. La clave sería la E, ¿no? Se quedó en la casa de su novia anoche. Se quedó en la casa de su novia. ¿Se quedó a sí mismo? No, no es cierto. ¿Cuál es la clave? La E. Díganme ustedes. ¿Todos estamos de acuerdo, muchachos? ¿La clave es la E? ¿Qué dicen? ¿Sí, jóvenes? Exacto, definitivamente, muy bien. 2. Los verbos intransitivos son aquellos que no pueden tener complemento directo, porque la oración no puede suceder sobre algo o alguien. Por ejemplo, caminar, despertar, salir. Según, no es según, es según. Según lo mencionado anteriormente, ¿cuál de estos verbos presenta a un verbo intransitivo? ¿Qué nos piden? ¿Un verbo qué? Intransitivo. O sea, ¿qué nos están pidiendo? ¿Un verbo que tenga OD o que no tenga OD? Que no tenga OD. O sea, me están pidiendo sin OD. Me están pidiendo sin OD. Le pedí un gran favor a mi adorada madre. Dime, ¿cuál es el verbo? Pedí. Pero no es cierto que si pedí algo y ese algo es un gran favor. O sea, ¿tiene OD o no tiene OD? Sí tiene OD. Entonces, ¿puede ser la clave? No, porque me piden intransitivo, sino de. Vamos con la B. Cavó mi pozo más profundo de mi corazón. ¿Cuál es el verbo? Cavó. Pero dime, si cavó o no cavó algo, mi pozo lo cavó, el pozo fue cavado. ¿Qué cosa es mi pozo? Objeto directo. Díganme, ¿se está entendiendo? ¿Se está entendiendo la solución? ¿Sí? Sí, sí, rapidísimo cuando uno aprende el método, ¿no? Ella solicitó una beca de estudio a la dirección. Dime, ¿cuál es el verbo? Solicitó. Dime, si solicitó o no solicitó algo, ¿ese algo qué es? Una beca de estudio. La solicitó, una beca fue solicitada. Objeto directo. ¿Será la clave? No. Emilio, un beso le arrebató a su amada novia. Dime, ¿cuál es el verbo? Arrancó. Pero dime, si arrancó, ¿no arrancó algo? Un beso. Lo arrancó, un beso le fue arrancado. Objeto directo. Dime, ¿cuál tiene que ser la clave? ¿La clave cuál tiene que ser? La E. A ver. Ahí no tiene que haber objeto directo. Mi madre vive dentro de mi corazón para siempre. Dime, ¿mi madre no es sujeto? ¿Vive no es el verbo? Dime, ¿dónde vive? Dentro de mi corazón, circunstancial de lugar. ¿Cuándo vive? Para siempre, circunstancial de tiempo. Ahora, dime una cosita. ¿Ahí hay objeto directo? ¿Hay objeto directo ahí? No. ¿Qué verbo es el que no tiene objeto directo? Intransitivo. ¿Cuál es la clave? La E. Díganme, ¿todos están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿La clave es la E? ¿Sí? Listo, la E. Vamos con el número 3. Ejercicio 3. Los verbos se clasifican en copulativos, predicativos, transitivos, intransitivos, personales, impersonales, regulares, irregulares, completivos y defectivos. Preparó un exquisito ceviche de conchas negras. El verbo no es. ¿Qué no es? A ver, dime. Si preparó algo. Lo preparó, un ceviche de conchas negras fue preparado. Dime, ¿ese verbo no es transitivo? Sí. Pero te están pidiendo que marques lo que no es. Dime, ¿y si es transitivo, tiene OD? O sea, no tiene atributo. Y si no tiene atributo, ¿qué es? Predicativo. Preparó él, personal. Preparar no cambia la raíz ni desinencia, es regular. ¿Qué no es el verbo? ¿Qué no es? Copulativo. Porque si fuera copulativo, tendría atributo. ¿Se entendió la clave? ¿Se entendió la clave, chicos? ¿Todo bien? Ya, vamos con la número 4.
Los verbos se clasifican en copulativos, predicativos, transitivos, intransitivos, personales, impersonales, regulares, irregulares, completivos y defectivos. Ya. Mi prima es demasiado coqueta. Dime, ¿se entiende? Mi prima es. No. Y dime, ¿coqueta no le da sentido a la oración? ¿Y coqueta no describe a prima? ¿Cómo se llama eso? Verbo copulativo. ¿Cuál es la clave? La A. La A. Listo, ya está. Ejercicio 5. A ver, 5. ¿A qué tipo corresponden los verbos de la siguiente oración? El estudiante que se esforzó. Ahí está un verbo. Lo suficiente para cada prueba demostró. Ahí está el otro verbo. A sus compañeros el valor de su preparación. Dime, el primero, ¿no es cierto que se esforzó él? Entonces no puede ser impersonal, ya fue la A. Dime, esforzó no existe, yo me esfuerzo. Y dime, ¿qué sería? ¿Regular o irregular? Irregular. Entonces no puede ser regular. Ya descarto la B. ¿Se está entendiendo cómo lo estoy solucionando? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Pero sí es personal, porque es él se esforzó. ¿Sí o no? Recíproco no es. Uy, profesor, y demostró, no es demuestra, irregular. Profe, creo que ya salió la clave. ¿Cuál es la clave en la 5? La C. ¿Sí? ¿Entendido? La C. Cachimbo. La 6. A ver, la 6. Hasta ahí vamos a resolver, ¿ya? La 6. Los verbos defectivos son aquellos que no tienen conjugación completa, ya que carecen de algunas formas personales o de algún tiempo verbal. Marque la alternativa que carece de un verbo de la clase. Marque la alternativa que carece de un verbo de la clase mencionada. Cada vez que vuelve, balbucía. Ya, pero balbucía está en balbucir. Ese sí es defectivo. Entonces, ¿esa puede ser la clave? No. Debo aclarar que este tema nos atañe a nosotros. Dime, atañe no es de atañer. Ese sí es defectivo. Como vino tan deprisa, vino de venir. Se le olvidó el encargo. Hay dos verbos ahí, vino y olvidó. Ninguno es defectivo. Podría ser la clave, aunque hay dos verbos. Saber sobre lo que le sucede diariamente me concierne. Concernir es defectivo. ¿Ya? Suceder, por si acaso, también es defectivo. ¿Eh? Yo sucedo, tú sucedes. Ah, verdad, no tiene conjugación, ¿no? Ya, listo. Ahora vamos a ver acá. Juana trabajaba para sostener a sus menores. Y ahí hay un verbo, trabajaba. Entonces dime, ¿cuál marco como clave? La A no puede ser porque tiene defectivo, la B no puede ser porque tiene defectivo, la D no puede ser porque tiene defectivo. ¿Qué marco, la C o la E? La E, ¿no? Porque dice carece de un verbo, ¿no? Carece de un verbo. Y ahí hay un verbo. Y en la C hay dos. Ah, la clave es la E, pues. Listo, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profesor. Listo. Entonces, por la tarde continuamos desde el ejercicio 7 al 12. ¿Sí? O sea, 6 ejercicios más o menos son, ¿no? 6 ejercicios. Y los 12 que corresponden, 18. En la tarde completamos los 18 ejercicios. ¿Ya? Hasta luego. Gracias. Se cuidan bastante. Muchas gracias, profesor.